En el canal ya hemos visto las ecuaciones de Maxwell, su significado y su deducción, pero estas ecuaciones, tal y como se muestran en pantalla, tienen un problema. Solo funcionan en el vacío. Cuando queremos ver qué pasa con la electricidad y el magnetismo al interactuar con la materia, debemos modificar dos de estas ecuaciones. La ley de Faraday nos dice cómo se crea un campo eléctrico con un campo magnético variable. Esto sucede de la misma manera independientemente del medio, por lo que esta ecuación permanece invariable. Lo mismo ocurre con la ley de Gauss para el magnetismo, que establece que no existen monopolos magnéticos. Esta ley también es válida para cualquier material. La cosa se empieza a poner interesante con la ley de Gauss para el campo eléctrico. Esta ley nos dice que el flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada es directamente proporcional a la carga encerrada dentro de esa superficie. Pero, ¿qué pasa si esa superficie está hecha de un material real? En ese caso, la ecuación deja de funcionar. Para entenderlo, vamos a distinguir dos tipos de materiales, conductores y dieléctricos. Debido al tipo de enlace, los conductores permiten el movimiento libre de los electrones, que se comportan como cargas libres, conduciendo así la electricidad. Si aplicamos un campo eléctrico, estos electrones se desplazarán en dirección contraria al campo. En los dieléctricos, los electrones están ligados a los átomos y no pueden moverse libremente, por lo que se comportan como cargas ligadas y no conducen la electricidad. Sin embargo, sus moléculas pueden ser de dos tipos, polares y apolares. Las moléculas polares, como el agua, tienen una distribución desigual de los electrones en la molécula. Decimos que tienen un momento dipolar permanente. En cambio, las moléculas apolares presentan una distribución simétrica de carga, lo que las hace eléctricamente neutras en condiciones normales. Vemos entonces que existen dos tipos de cargas fundamentales que determinan el comportamiento eléctrico de los materiales, las cargas libres y las cargas ligadas. Ahora bien, cuando sometemos un dieléctrico a un campo eléctrico suceden cosas interesantes. En moléculas polares, las zonas con mayor carga negativa tienden a orientarse en sentido opuesto al campo eléctrico, mientras que las zonas con mayor carga positiva lo hacen en el mismo sentido del campo. Esto genera un par de fuerzas en las moléculas que provoca que giren hasta alinearse con el campo eléctrico. En moléculas apolares, el campo eléctrico induce una separación de cargas dentro de la molécula, generando un momento dipolar inducido. Del mismo modo, las moléculas también terminan alineándose con el campo. Cuando las moléculas se han orientado con el campo, decimos que el material se ha polarizado. Si observamos detenidamente el material polarizado, notaremos que una de sus caras, la que está orientada hacia la parte negativa del campo eléctrico externo, adquiere una carga positiva, mientras que la cara opuesta adquiere una carga negativa. Esta separación de cargas crea un campo eléctrico interno dentro del dieléctrico, que se opone al campo eléctrico externo. Así, el campo eléctrico total dentro del material es la diferencia entre el campo externo y este campo interno generado por la polarización. Este campo interno es el resultado de la acción de las cargas ligadas. Definimos matemáticamente, sin demostrarlo, a las cargas ligadas como la divergencia negativa de la polarización. Si no estás familiarizado con la divergencia, está explicada en el vídeo anterior de la lista de reproducción. Si volvemos a la ley de Gauss para el campo eléctrico, podemos deducir que la carga que aparece en la ecuación puede hacer referencia tanto a las cargas ligadas como a las libres, donde el subíndice F hace referencia a las libres y el subíndice B a las ligadas. Y además hemos usado la definición de cargas ligadas dada hace unos segundos. Si reemplazamos esto en la ley de Gauss, obtenemos este término dentro de la divergencia. A este término es lo que llamamos el campo D o campo de desplazamiento, y depende solo de las cargas libres. El campo D nos permite describir cómo se comporta el campo eléctrico en presencia de materiales dieléctricos. En caso de no haber polarización, la expresión del campo D se reduce a la ley de Gauss en el vacío.